Y hoy le damos la bienvenida aquí al espacio de consejo de redacción al gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, a quien le damos la bienvenida. Ponemos por aquí el Gerente, cafecito. muy buenos días. Bienvenido, gerente. ¿Cómo está? Gusto Linda, ¿cómo tenerlo estás? aquí. ¿Qué ¿Cómo le tal? va? Muy bien. Mucho gusto, ¿Qué bienvenido. más, gerente? Gusto en saludarlo. Buenos ¿Cómo días. está? Tome asiento, Buenos por días. favor. Bienvenido a este nuevo set. Le luce muy bien. Sí, muchas en la gracias. sala, en la Y sala de consejo de estrenando redacción. formato. Muchas gracias a ustedes y un saludo a los televidentes. Bueno, gerente, ayer hubo muy buenas noticias. Alegraron ustedes a los antioqueños, a los habitantes de la región metropolitana, por lo menos en lo que tiene que ver con el futuro del sistema masivo de transporte. ¿Cómo es eso que se van a comprar nuevos trenes? ¿Cuántos trenes nuevos llegan al sistema? ¿Cómo va a ser ese tiempo precisamente que se va a tener que esperar para poder entonces disfrutar del sistema? Claro, ahí lo más importante es el acuerdo entre la gobernación y la alcaldía, la voluntad, sobre todo del señor gobernador Andrés Julián, de por primera vez en un proyecto tan grande del Metro de Medellín invertir un monto representativo, que es un esfuerzo que tenemos que valorar todos los viajeros y nosotros como empresa. El alcalde siempre ha aportado para los grandes proyectos del metro, los metrocables y obviamente el tranvía de Ayacucho, por ejemplo, todos son financiados por el alcalde de Medellín o por la alcaldía de Medellín, pero esta vez es la gobernación de Antioquia la que se une. Es primera vez que Es pasa, primera ¿no? vez que la gobernación de Antioquia se une con un monto tan significativo a la alcaldía de Medellín y al metro de Medellín, y entre los tres vamos a ampliar la capacidad del metro. De eso se trata. Vamos a comprar 13 trenes adicionales, eso es más o menos el 18% de capacidad que se aumentaría en la línea A sobre todo. Y vamos también a comprar una máquina de mantenimiento para mejorar el estado de los rieles, debido a que pues, por tantos trenes que ya tenemos circulando, ya vamos para 93 trenes circulando, los rieles obviamente sufren un desgaste que hay que atender. Claro Gerente, que sí. serían 555.000 millones de pesos, redondeando las Más o cifras, menos, más sí. o menos, para que Ayer nuestros hablamos de una cifra de televidentes- 600.000 porque todo depende como de las fechas en las que miremos esas Casi cifras. las 600.000. Bueno, ¿y cómo se distribuyen entonces entre este acuerdo de voluntades, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y Sí, ustedes como en el metro, principio- partes iguales? Sí, o en cómo es? principio vamos en partes iguales, estamos precisamente haciendo todo este planteamiento de presupuestos. Lo que sigue es que deben estar entonces incluidas estas partidas en los planes de desarrollo de la alcaldía y de la gobernación. Una vez esto suceda, pues iremos obviamente a los órganos correspondientes, que son la Asamblea y el Consejo, para pedir allí las autorizaciones y las vigencias futuras para continuar con el proyecto. Mire, Linda, ¿me habíamos permites escuchado. algo? Si quiere, entonces, mientras usted va haciendo la pregunta, le propongo también al gerente, porque es que allí tenemos el tablero, tenemos por lo menos esa pantalla que nos va a ser muy útil para poder ir desglosando todo esto que nos va Con gusto. contando. Vaya, mientras Linda pregunta. el gerente. Vaya acomodándose, Vaya Sebastián, mientras aquí abriendo seguimos el conversando. archivo. Venga, gerente, entonces por acá también, mientras Linda nos ayuda con la pregunta, gerente, de este lado, por favor. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos, entonces, básicamente, para que trabajemos en esta plantilla, de aquí. Abre la Mientras flecha. Vamos Sebastián a se la va pregunta, acomodando, exactamente. gerente, le vamos preguntando, y es que ya habíamos escuchado cuando se confirmó todo ese plan de desarrollo de la ciudad de Medellín, del Valle de Aburrá, se habló de ese tema del metro y muchas veces la gente cree que eso lo anuncian solamente por hablarlo, pero esta vez No, ya es, con es todo una, definido. es una realidad, ya es concreto. Y esto desencadena ya unas acciones específicas en torno a todos los procesos precontractuales, y el proyecto estaba preparado, es que el proyecto lo teníamos preparado desde hace varios años, pero la pandemia suspendió el proyecto de compra Claro. de trenes, y ahora afortunadamente con los recursos de la alcaldía y de la gobernación se puede retomar, porque la pandemia nos quitó recursos, pero en este momento eso es lo importante. En la actualidad tenemos... No, 80. 240 Son 80 vagones. trenes. Sí, son 80 200 trenes de 80 tres coches. trenes, cada uno De tiene tres, entonces son 80 por 3 para poder tener el número de 279 vagones. 240 hoy. Uy, venga, 240. Esto está maravilloso. Pero también le digo pues que hay que hacer el curso. Venga, gerente, que esto de nos salió acá. No, ahí está bien. Perfecto. Listo. Aquí, ahora sí. Listo, entonces tenemos, mencionábamos, ahora sí, perfecto. Tenemos 240 Hoy. en la vagones, actualidad. sí. Así es. Vagones. Listo. Y aquí arriba tendríamos trenes. A esto le sumamos 13. 39.
39 vagones. A esta lista. A 240 vagones más Sí. 39 vagones. Listo. En total, esto en trenes serían 93 trenes de Perfecto. 3 vagones. Para el 2027 Para el proyectado. 2027. así De es. esta lista, ¿cuántos se remodelaron al interior de la fábrica Correcto, de trenes del metro muy de buena Medellín? pregunta. Nosotros en el año 92-93 compramos una flota original de 42 trenes de 3 vagones, o sea, 126 vagones. Estos fueron los que se intervinieron a lo largo de unos 3 años en Bello, en lo que denominamos la fábrica de trenes, y se renovaron 100%. 100%. Precisamente esa experiencia es lo O sea, que nos va a tenemos ya servir. toda esta flota renovada. Sí, toda está renovada. Ahí hay vagones desde el año 95 y hay también algunos que compramos de unos 10 años para acá, que son todavía tienen pues muy buena vida útil. Los que Lo conocíamos importante- que eran como cuadraditos. ¿verdad? Correcto, esos que conocíamos cuadraditos, todos están modernizados y todos están como nuevos hoy. Esa experiencia nos va a servir para que estos nuevos 39 vagones muy posiblemente los podamos ensamblar en Bello. Esa es otra Una muy noticia buena muy noticia. importante de lo que pasó ayer, porque eso genera capacidades regionales. Participarían no menos de 60, 63 empresas paisas, en total unas 72 empresas nacionales encadenadas productivamente para poder hacer esos ensamblajes locales. Bueno, gerente, bien pueda, usted ahí también haga parte de la tecnología. ¿Cuál es la fecha para que los medellinenses y los habitantes de la región metropolitana puedan disfrutar de toda esta actualización En de flota? 2027 tendríamos la flota ampliada en estos 39 vagones. 2027. Para 2027. Y la compra se empezaría a hacer a partir de 2025. Empezamos prácticamente ya con todos los procesos precontractuales, con lo que explicaba yo ahora, con lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver de los trámites ante el Consejo y ante la Asamblea para poder tener los dineros y poder continuar con los procesos precontractuales durante este año y el año 2025. Perfecto. Ahí tenemos lo que tiene que ver, compañeras, entonces con el futuro, con la actualización de la empresa en términos de vagones, pero también hay un tema muy importante, gerente, y tiene que ver con esto, que ustedes ya van a ver acá. Sí, claro. El metro de la 80 es un sueño de los medellinenses, el desarrollo especialmente para el occidente de la capital antioqueña. Los televidentes se han preguntado cómo es la obra, en qué etapas se realizan, cómo está en este momento el tema del presupuesto. Tenemos claro que ya está listo por parte de la administración distrital, por parte del metro, pero faltaría la parte del gobierno nacional, ¿no? Está participando hoy ya el gobierno nacional. Este año deben desembolsar alrededor de 482 mil millones de pesos. Estamos haciendo los trámites para que eso suceda alrededor de mediados de año, entre junio y julio. Y eso quiere decir que garantiza entonces Lo que este año correspondía poner para avanzar en el proyecto. O sea que Y, vamos bien. Sí, sobre eso, pues comentar que vamos a empezar a hacer la relocalización de redes Bien de pueda, servicios Raya, ahí. públicos. Está ya dispuesto en este tramo de acá, entre Caribe y San Germán. Vamos a empezar a hacer reubicación de redes, lo que tiene que ver con redes de acueducto, redes de gas y redes de alta tensión. Vamos a empezar en esta zona de la ciudad, todavía no vamos a intervenir el resto. Eso, vamos por parte, gerente. Entonces tenemos fase 1, fase 2 o tramo 2 y tramo Así 3. Empezaríamos por esta primera. Por una parte del tramo 1, vamos a empezar con las redes acá en esta zona Que que eso es tengo cerca a la terminal del de Caribe, que esta es la terminal del norte, a lo que se llamaba Colpisos o San Germán, que es esta estación. Por aquí están todas las instituciones educativas del Cerro El Volador que tenemos acá. Y otra obra que vamos a empezar es la conexión entre la subestación Colombia, esto es energía, la subestación Colombia y la Avenida 80. Aquí hay una intervención importante para conectar la energía de todo el metro del 80 que estaría conectada con la Ese subestación punto es Colombia. clave entonces en ese Claro, es un propósito. punto muy importante porque la energía para todo el sistema va a estar conectada desde acá hasta la Avenida Colombia. ¿Y cuánto nos vamos a demorar en esta intervención? Estas son intervenciones que duran alrededor de entre 6 y 8 meses, algunas 10 meses. Vamos a empezar con este trabajo y paralelamente, luego que esto ya haya avanzado, iremos avanzando paulatinamente hacia el sur. Vamos Pero, a empezar gerente, en el norte, ¿cuándo la luego hacia gente el va a sur. empezar a ver movimiento de maquinaria, obreros en la Este vía? año, todo el año y ya inclusive en este momento y durante el año pasado ya se vio en todo el recorrido movimiento de maquinaria para exploración de suelos. Este recorrido tiene muchísimas quebradas que atraviesan
el recorrido y hay que hacer muchas obras pequeñas y hay que hacer muchos traslados de redes y hay que hacer una planeación muy cuidadosa, sobre todo por los suelos y por el trabajo que queremos hacer de la manera más organizada posible. Gerente, ¿los recursos que hay en este momento garantizan la ejecución de esta obra hasta qué etapa, hasta qué fase? No, está previsto para todo, Para el absolutamente 100%. para el 100%. Este reparto en tramos que ustedes ven acá tiene que ver es más cómo vamos a acometer la obra para no hacer un desorden, digámoslo así, en toda la ciudad y que haya un problema de movilidad, porque lo importante de estas intervenciones, de hacerlas focalizadas, es que hagamos unos planes de movilidad muy acertados. Estamos trabajando muy en llave con la Secretaría de Movilidad para que estos temas se puedan manejar adecuadamente. Gerente, ¿cuándo llegaríamos a este punto? Es decir, más o menos calculan ustedes que la fase 3, la culminación del proyecto, esté listo ¿en qué año? Estamos previendo empezar a hacer pruebas eventualmente por tramos en el año 2028. O sea, todavía nos demoramos un poco para empezar a hacer pruebas a finales del año 2028. Compañeras, ¿alguna pregunta sobre este tema del metro de la 80 o avanzamos? Pues una pregunta de pronto breve para el gerente y es que también tiene que ver mucho con la alcaldía de Medellín, el tema de las casas que tienen que reubicar, eso ha avanzado en esas negociaciones, por ahí incluso en estos días en alguna de las fotos del personaje que trajo Sebastián nos mostraba esa imagen de las señoras reclamando por un precio justo para sus casas. ¿En qué va ese tema? Sí, es un tema muy importante que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, tanto a la alcaldía de Medellín como a la empresa de desarrollo urbano, a la EDU, y a nosotros, al Metro, que somos quienes participamos en ese proceso. Estamos en este momento avanzando con una evaluación junto con la Alcaldía de Medellín para revisar la política pública de protección a moradores. La política pública es la que permite hacer unas compensaciones para las compras de predios en esta zona y precisamente estamos revisando junto con los abogados. Especialmente están pues estas, básicamente se afectan varias zonas de. Si quiere le cambio aquí de color, gerente, para que ya hablemos del tema de las viviendas. Ahí adelante ya puede. Bueno, hay una zona importante aquí en torno a San Germán, en donde hay unas intervenciones importantes. Hay otras cerca a la zona de Belén y San Bernardo. Aquí también hay unas intervenciones importantes y cerca al cementerio Campos de Paz, estas zonas de por acá de la ciudad, hay unas intervenciones en donde es importante allí hacer unas reubicaciones, donde hay un sitio más estrecho en el corredor y hay que hacer unas compras de predios. Ya los moradores y los propietarios saben de esto y el tema es lo que acabamos de hablar, tenemos que revisar junto con la Alcaldía de Medellín las compensaciones para que las personas obviamente tengan su reconocimiento adecuado. ¿Y han encontrado de pronto, gerente, reticencia de estas personas Sí, claro, a esa negociación? y es normal que eso suceda porque estamos hablando de las casas de toda la vida, de algunas familias que tienen allí sus propiedades y obviamente tenemos que ser conscientes y sensibles de esta situación y precisamente por eso es que la Alcaldía de Medellín avanza en la revisión de esa política pública de protección a moradores. Gerente, aquí le tengo otro tema muy Qué buen importante. tema, qué buen Gerente del tema. Río. ¿Cómo va eso? Por lo menos muchas ilusiones, especialmente para el desarrollo, esa conexión del sur con el norte y especialmente también lo que tiene que ver con Barbosa, toda esa zona. Sí, aquí varias cosas para comentar y primero es lo que hablamos ahorita que se une al tema del Tren del Río, el ensamblaje local. El ensamblaje local que vamos a hacer para estos 13 trenes, con lo que empezamos la entrevista, es algo que nos va a servir para el Tren del Río también. Esa experiencia en hacer el ensamblaje local de esos 13 trenes acá en Bello nos va a servir para el Tren del Río. ¿Por qué? Porque el Tren del Río es compatible con la línea A y se complementan. O sea, va a descongestionar mucho la línea A. La línea A es compatible con el Tren del Río y ambas líneas son paralelas y se tienen que acompañar para poder tener una demanda atendida debidamente. A partir de la estación Bello y aproximadamente, en principio, hasta la estación Aguacatala o Industriales, pero obviamente en un futuro hasta la estación La Estrella, irían paralelos y se tienen que acompañar y apoyar una en la otra. Y otro tema importante también para mencionar allí es lo que el señor gobernador ha dicho. Y es que este tema de dinero, que no lo tenemos todavía 100% definido, tiene que ver con algo
muy importante y es la posibilidad de que no solamente movamos pasajeros, sino también carga. Y es un tema que el gobernador ha puesto sobre la mesa. Incluso en algún momento se habló de las basuras y residuos y se podían también movilizar. Pero lo importante de la carga es que nos permite soportar este tema del dinero. Es lo más importante. Por eso es que el señor gobernador quiere que revisemos que el Tren del Río sea mixto, tenga varios servicios y que eventualmente la carga nos permita operarlo con un poco más de sostenibilidad financiera. Y en este caso, ¿cuántos recursos hay ya garantizados? No, este tema está en proceso, es un tema que está más crudo, pero es un tema que para los pasajeros tendría que ir con cofinanciación del gobierno nacional necesariamente porque es un monto importante. Perfecto, ahí está entonces Metro de la 80, también hablamos del Tren del Río. Venga, gerente, una pregunta que yo sé que los televidentes no me la perdonan. Tiene que ver cómo se está trabajando con ese tema de mantener la cultura metro, que es muy importante, no perder esa cultura metro que es éxito de lo que pasa en Medellín, y ese llamado, ese jalón de orejas. Ayer registrábamos esos inconvenientes que se presentan cuando la gente le da un mal uso a la palanca azul, al botón rojo. También algunos usuarios que dicen a veces esas dificultades entre algunos trenes es precisamente por ese mal uso que se da, ¿no? Así es, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los usuarios porque han respondido adecuadamente a esa intensificación de campañas y a ese pedido que les hemos hecho de buen comportamiento. Llegan personas nuevas a la ciudad, que hay que darles la oportunidad de que aprendan también a comportarse dentro de la ciudad con los medios de transporte que nosotros tenemos y con la forma de uso que nosotros les damos acá tradicionalmente. Y eso ha funcionado y ha mejorado obviamente el uso adecuado de palanca roja, botón azul, etcétera, y no hemos vuelto a tener, afortunadamente, y ojalá podamos tener control de ello, que las personas eventualmente se bajen sin permiso a las vías, que es algo supremamente delicado y que paraliza todo el servicio. ¿Cómo les está yendo con la operación del Metro de Quito? Muy bien, el Metro de Quito avanza, tenemos allí ya un número de pasajeros importante movilizado cada día, un poco más de 200.000 pasajeros, eso es una cifra supremamente importante. Recordemos que es un metro subterráneo, 100%, con 15 estaciones, es algo nuevo para nosotros operar un metro subterráneo. Para el Metro de Medellín esto es totalmente de novedad, pero va muy bien y hemos tenido también pruebas de fuego con temas de seguridad allí en la ciudad de Quito que hemos podido superar. Perfecto. Sebastián, si quieres yo los invito para que tomen asiento unas últimas dos preguntitas, porque en redes sociales pues estos temas gerentes suscitan muchos comentarios de las personas que nos ven, de nuestros televidentes. Y volvamos al Metro de la 80, porque particularmente sobre ese proyecto varias personas han escrito sobre esa negociación y dicen que el presupuesto que se les está ofreciendo por sus viviendas pues no es justo versus lo que ellos consideran el valor que tiene de su propiedad, ¿cierto? Hablemosle o expliquémosle mejor a la gente cómo se está haciendo para poder ponderar esos precios justos y equitativos con las personas, que es, digamos, una conversación casi que repetida y reiterada con varios de los televidentes que tienen esas inquietudes. ¿Qué les podemos decir? Sí, a ver, para poder explicar esto hay que mencionar que el Metro del 80, como los grandes proyectos en la ciudad, tienen lo que se denomina activado, tienen un mecanismo que se denomina el anuncio de proyecto. Esto desde el año 2016-2017, que se anunció precisamente que el Metro del 80 iba a ser construido en esa zona, se expide un decreto para anunciar el proyecto, lo cual genera que los precios de la tierra, no de las edificaciones, pero sí del terreno, quedan por decirlo así, congelados para ese momento. Como ha pasado tanto tiempo, desde el año 2016-17 hasta ahora, que se están comprando los predios, efectivamente la gente ha tenido algunas observaciones sobre este proceso. Entonces, la manera de abordarlo, que lo mencionaba ahorita, es que precisamente desde la Alcaldía de Medellín se está haciendo una revisión de la política pública de protección a moradores. Esto es un acuerdo del Consejo de la Ciudad que permite hacer unas compensaciones a los moradores cuando se hacen los procesos de compra en grandes proyectos de ciudad. Ese es el mecanismo que hoy legalmente se debe revisar, porque si vamos a la ley, si vamos al anuncio del proyecto, hoy estamos ofreciendo lo que la ley nos permite ofrecer. O sea, la ciudad hoy está haciendo las ofertas de compra hasta el tope que la ley lo permite. Entonces, por eso el próximo paso sería revisar esa política pública para ver si caben compensaciones mayores y en ese caso, pues solo por esa vía podríamos hacer algún tipo de
compensación desde la Alcaldía de Medellín, y a su vez la alcaldía tiene que generar algún espacio para tomar esa decisión. Allá hay unos comités y en el consejo hay obviamente una voluntad también de revisar el tema y eventualmente generar recursos adicionales si es necesario. Gerente, a propósito... Perdón, Linda, para concretarle a los televidentes, quien no está de acuerdo con ese pago que le están haciendo por la propiedad, ¿tiene posibilidad de digamos, hacer una contraoferta y ustedes podrían analizarlo? No tengo claridad sobre si es posible recibir una contraoferta, pero por lo menos sí se puede hacer formalmente la solicitud de revisión. Perfecto. Que eso es lo que los moradores y los propietarios están haciendo en este momento. A propósito, gerente, de los temas que inquietan a los ciudadanos, también nos preguntan aquí en la transmisión en YouTube que si los nuevos trenes, ya hablando del proyecto para 2027, si vienen marcados con su espacio para personas con discapacidad o movilidad reducida o capacidades distintas. Es lo que en eso hemos venido avanzando. Los primeros no tenían esta marcación. Esa es la mención que hacen. Los de hace 28, 29 años que acabamos de modernizar no tenían ese espacio reservado, no tenían esa marcación. Ahí estamos viendo las imágenes. Los segundos, esa es la fábrica de trenes. Eso que estamos viendo allí en las imágenes es el sitio en Bello donde hicimos ese ensamblaje de trenes. Vemos cómo los trenes están totalmente desarmados y se les quita hasta el último tornillo para volverlos a ensamblar. Que estos sí tienen el tema de inclusión. Estos ya tienen marcaciones especiales de sitios reservados, y los que vamos a comprar y vamos a ensamblar nuevos, esos deberán tener por norma también esos espacios reservados. Es importante mencionar que de acuerdo a lo que nosotros tenemos previsto acá en Medellín desde hace tantos años aplicado, que es la cultura metro, es realmente que cualquier espacio debería de ser dispuesto para una persona que lo necesite. O sea, no solamente queremos tener los espacios reservados, sino que efectivamente si alguna persona llega y no puede alcanzar a llegar a ese espacio en particular, sí le deberíamos de permitir utilizar cualquier espacio del tren o cualquier silla del tren. Eso es lo que realmente la cultura metro pregona, ¿no? Gerente, son más de 200 empleos los que se van a generar con el ensamblaje de estos nuevos trenes, ¿verdad? Y más o menos unas 72 empresas 72 empresas nacionales, de ellas son al menos unas 60 o 63 empresas paisas, y de manera directa serían unos 200 empleos. Estamos calculando todavía los empleos indirectos. En principio pudiera ser 1 a 1, pero tal vez puede ser 2 a 1, pero vamos a revisar efectivamente todavía esa parte, la estamos estructurando, pero es ya una muy buena noticia esa generación de empleo. Gerente, se me había quedado por fuera una pregunta muy importante y tiene que ver con esa promesa del gobierno de Gustavo Petro de la construcción de 5 nuevas líneas de Metrocable para Medellín y el Valle de Aburrá, incluso una llegaría al municipio de La Estrella. ¿En qué va eso? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ayuda a aclarar muchas cosas, y además, como siempre me ha gustado de pronto combinar algún tema o conectarlos, por lo menos no combinarlos para confundir, sino para conectarlos, entrelazarlos. Es precisamente los 5 corredores de movilidad que se proponen en el Plan Nacional de Desarrollo tienen una ubicación geográfica que hay que mirar con cuidado. Hay 4 corredores que son en el norte de la ciudad, 2 en Caribe, 1 en Tricentenario y otro más otro más en Acevedo, y 1 o 2 corredores que son en el sur de la ciudad, uno en San Antonio de Prado hacia la estación La Estrella y otro por los lados de la estación Poblado. Los corredores que están en el norte no los podemos acometer todavía hasta tanto no tengamos los trenes nuevos. Esto por la forma como se mueven los ciudadanos en el Valle de Aburrá, porque estarían muy llenos los trenes cuando salen, por ejemplo, de Bello, y no permitirían que se monten más personas en Tricentenario, en Acevedo o en Caribe. O sea, la carga está más hacia el norte. La carga está más hacia el norte por las mañanas y va hacia el norte en las tardes. Entonces, no podemos acometer todavía esos 4 metrocables o 3 metrocables del norte. Entonces, estamos primero estudiando los del sur. Y el primero que tiene mayor viabilidad es el de San Antonio de Prado. ¿Y qué se Nosotros requiere? estamos hoy desarrollando un estudio de prefactibilidad con alrededor de unos 4.000 millones de pesos que dispuso el área metropolitana, y vamos avanzando en esos estudios de prefactibilidad para un corredor de movilidad
que conecte la estación La Estrella con San Antonio de Prado y el Parque de la Estrella. Gerente, usted mencionó ahorita algo que todos los antioqueños tenemos muy introyectado y es este asunto de la cultura metro. Sin duda ya son 29 años de este sistema de transporte que los antioqueños sentimos como propio, que además es un orgullo del departamento, pero hay puntualmente un asunto del cual conversábamos ahorita y es el uso de esa palanca azul o el botón rojo, que además del uso indebido de estos dos elementos pues genera una sanción. Para quienes no lo saben, son 800.000 pesos de multa para quienes activen de pronto el botón rojo y no haya ninguna necesidad. El año pasado hubo una activación de 14.364 veces del botón rojo donde no había alguna necesidad y esto hizo perder más o menos 4.000 minutos en tiempo de retraso de las personas. Y es que esto es un efecto dominó, gerente. Ayer nada más hablábamos de la estación Alpujarra que tuvo un inconveniente similar con una activación de un botón rojo y pues esto hace que tengan que ir a verificar la situación, si realmente era algo urgente o no, hay que bajar las personas del tren y esto va obviamente afectando las demás estaciones. La cultura metro, ¿se ha ido perdiendo a lo largo de los años o ustedes qué están haciendo para que esto no pase si es que realmente está pasando? Mira, desde nuestra visión, la cultura metro obviamente no solo se ha mantenido, sino que se ha reforzado muchísimo. Lo que pasa es que nosotros la concepción de la cultura metro incluye, por ejemplo, temas tan importantes como involucrar 60 empresas o 62 empresas en la fabricación de trenes. Para nosotros, acompañar a los proveedores regionales para poder fabricar trenes en Colombia y en Medellín es parte de la cultura metro. Entonces, la cultura metro no es solamente cultura ciudadana. Es la forma como la empresa se relaciona con todos sus grupos de interés. ¿Qué ha pasado? Que efectivamente la cultura ciudadana en el país, en Latinoamérica y casi que en el mundo ha estado un poco más presionada, o sea, se han generado mayores dificultades de convivencia en las ciudades entre los ciudadanos y este fenómeno que es nacional y mundial impacta obviamente la forma como nos comportamos en el metro de Medellín. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es respondiendo a esa situación, respondiendo a un cambio del entorno, de la cultura ciudadana, para que la cultura metro pueda mejorar también esa situación. Como dije ahorita, hemos mejorado en ese aspecto también, hemos reforzado muchas campañas de estar al lado de la comunidad. Por ejemplo, tenemos un punto itinerante de cultura metro que está permanentemente acompañando las comunidades en distintas estaciones con actividades que promueven hábitos, lo que nosotros llamamos hábitos prosociales, o sea, hábitos de comportamiento positivo en sociedad, que podamos compartir con los demás, con las demás personas en sociedad de una manera positiva. Eso lo estamos haciendo y lo estamos reforzando. ¿Qué sí pasó? Durante la pandemia no pudimos tener la oportunidad de estar tan cerca de las comunidades y eso se nota. Eso se ha notado, o sea, esos 2 años en donde tuvimos que suspender obligatoriamente esa cercanía con la comunidad, se ha notado y por eso ahora que estamos reforzando otra vez y desatrasándonos de alguna manera de estar cerca de las comunidades, está mejorando otra vez el tema. Mire, para que despidamos con algo amable al gerente del Metro de Medellín, ustedes se han destacado por esta comunicación durante los últimos años a través de las redes sociales y hace unos 40 minutos comparten buenos días en el Jardín Infantil Carrizales. Los chiquitines aprenden sobre los medios de transporte a propósito de la pregunta de Catalina de la cultura que mueven a esta ciudad-región y así con bellas acciones como esta de Cultura Metro trasciende de generación en generación y es una imagen que no sé si se alcanzará a ver, pero es una imagen que hacen los chiquitines de esta escuela del Metrocable, los hicieron con cajitas, mira. Ay, qué bonito. Bueno, les pregunto a ustedes que son más chiquitos que yo, ¿no les tocó de pronto también hacer cosas de estas en el colegio? De pintar trencitos hace muchos años, porque cada rato me pasa eso, que las personas sí, claro, un poco más creciditas ahora, sí me acuerdo cuando en el colegio pintábamos el metro por allá en los 90. Y ya pintan es el Metrocable, yo que tengo hijos, ya ellos también evolucionaron y pasaron de los trenes a los vagones de Eso lo que muestra es que nosotros nunca hemos parado con estar cerca de la comunidad y nunca lo haremos. Lamentablemente, como dije ahorita, la pandemia sí nos jugó una mala pasada allí. Eso me recuerda hace poco una rueda de prensa que hizo el gerente en el Metro de Medellín, donde sorpresivamente, gerente, yo no sé si recuerda, cuando se le acerca una profesora y le entrega una carta, un documento con lo que varios niños habían diseñado a partir de sus sueños, de su imaginación, de cómo ellos creerían o se soñarían ese Metro de Medellín.
y tengo las cartas en mi poder, son muy poderosas porque... Muy inspiradoras. Claro, es muy inspirador ver cómo los niños sienten efectivamente cómo tener un buen sistema de transporte efectivamente les da esa cercanía con sus padres, les da más tiempo, les da más facilidad de llegar a sus sueños. Gerente, antes de que nos vamos a una pausa comercial para redondear, hablemos finalmente del Fondo de Estabilización Tarifaria. Ustedes también entregaron ayer información que fue noticia sobre esta demanda que había hacia la alcaldía de Medellín retirada. Cuéntenos un poquito de eso antes de que... A ver, la noticia la dio realmente fue el alcalde, no la dimos nosotros. Yo ahí tengo que ser absolutamente respetuoso porque él tiene sus tiempos para dar información. Y yo no puedo dar más información de la que también él dijo ayer porque es lo que sé. Él adelantó ayer efectivamente algo que estamos trabajando y es que ya logramos un acuerdo entre el Metro y la Alcaldía de Medellín para retirar esas demandas porque hay también un acuerdo sobre el pago de la deuda. Entonces, una muy buena noticia. Esta semana viene el alcalde y le tenemos guardada la pregunta. Vamos a tener al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, para resolver esa y muchas otras preguntas, sin duda. Gerente, un gusto en tenerlo. Este espacio está siempre abierto, dispuesto para usted, para el Metro de Medellín, que es una empresa que sin duda los antioqueños llevamos en el corazón. Muchísimas gracias y felicitaciones por el nuevo formato, muy entretenido y muy... Bienvenido siempre. Bienvenido. Ahí está esa pantalla dispuesta cuando quiera rayar, dibujar, pintar. Lo más importante es que nuestros televidentes tengan clara la información. A esta hora de la mañana hacemos una muy corta pausa para comerciales y ya regresamos con más información aquí en Consejo de Redacción.